Pues buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la reunión lunera que como cada tarde de lunes hacemos aquí en vía Zoom. Pues hoy nos acompaña Ruth Gerling, que ella es amiga nuestra ya íntima, porque ha venido varias veces ya, y nos va a hablar de los senderos del árbol de la vida. Así que cuando quieras, adelante, Ruth. Hola Inés y hola a todos. Gracias a todos nuevamente por este nuevo reencuentro. Eh, Voy a hablar de los senderos del árbol de la vida, que son tan importantes en la Kabbalah, porque es el primer párrafo del libro Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación o el libro de la creación, uno de los tres principales libros de la Kabbalah, tal vez el más antiguo, junto con el Bahir y con el Zohar. Es complicado hablar de Kabbalah cuando uno comienza a estudiar la Kabbalah medieval, la Kabbalah que surgió en la Provenza, en el sur de Francia en el siglo XII, y la Kabbalah que pasa a Girona y a Castilla en el siglo XII y XIII, y con la comparación que hemos hecho de la Kabbalah en los últimos años, en el siglo XX y en el siglo XXI, porque muchas cosas que en el siglo XX y en el siglo XXI estamos espiritualizando, cuando uno comienza a ahondar en los textos antiguos, en los textos medievales, principalmente en el siglo XIII, en la península ibérica, nos encontramos que el tema de la razón no está tan escondido como lo tenemos ahora. Estamos espiritualizando mucho el tema de la Kabbalah, y en el siglo XIII en España la Kabbalah le daba muchísimo lugar también a la razón. Pero el libro este que todos conocemos, casi todos tenemos la traducción de Ari Kaplan, bueno, traducido al inglés y también después nuevamente traducido al castellano por Eduardo Madirolas y Sasa. Esta es la versión que más se conoce del Sefer Yetzirah en España y en Latinoamérica. Y vamos a leer una traducción, porque no tenemos la posibilidad de que todos entendamos el hebreo, pero comienza el Sefer Yetzirah en el siglo XIII, el siglo XII. Esto, si bien la tradición dice que el Sefer Yetzirah fue escrito por Abraham, por el patriarca Abraham, lo cierto es que esto comienza a ser conocido en la Provenza y en Castilla y en Girona en el siglo XII y XIII. Es considerado el texto más antiguo de la Kabbalah. De él interpretaron a Abulafia, Abraham Abulafia, lo interpretó también Moshe de León. Entonces, la tradición dice que lo escribió Abraham Avinu. Lo que consta en la historia, en todo lo que se ha investigado, es que esto aparece realmente en el siglo XII. Pero su primer párrafo dice: con 32 senderos místicos de sabiduría, grabó Yah, el Señor de los ejércitos, Yuhebah-Sebaot, el Dios de Israel, el Dios viviente, el Jai, el Rey del universo, Melech Haolam, el Shaddai, el Todopoderoso, clemente y misericordioso, elevado y exaltado, que mora en la eternidad, cuyo nombre es Santo, Kadosh. Él es sublime y santo, y creó su universo con 3 libros, Sefarim, con texto o palabras, Sefer, con número, Sefar, y con comunicación, Sipur. Este primer, el Sefer Yetzirah 1.1, primer párrafo del Sefer Yetzirah, habla de 32 senderos de sabiduría que son realmente senderos
que tenemos que transitar nosotros en nuestro conocimiento de nosotros mismos. Son senderos en donde están las 10 sefirot, las 10 energías llamadas sefirot en el árbol de la vida. A ver si podemos poner la filmina, a ver si está. La filmina del árbol de la vida, las 10 sefirot con los senderos. Son 10 sefirot, 10 energías o dimensiones, y son 22 senderos o energías que unen esas dimensiones. Dice el Sefer Yetzirah que con 32 senderos, en vez de 22 senderos, que son los que vamos a estudiar, con 32 senderos, con 32 energías, Dios creó el universo, o lo creó todo. Y cuando hablamos de 32, siempre nos vamos a referir a la primera letra del Bereshit, que es la Bet, y a la última letra del Devarim o Deuteronomio, que es la Lamed. O sea, el Génesis en hebreo comienza con Bet, de Bereshit, en el principio, o con iniciación, y termina la Torá en Devarim o Deuteronomio con la letra Lamed, de la palabra Israel. Y con esa Bet y esa Lamed tenemos 32, el número 32, porque cada letra hebrea además tiene, no solamente para formar palabras, la capacidad de formar palabras y texto y narrativa, sino también es número. Entonces con la Bet, que vale 2, y la Lamed, que vale 30, con la primera letra del Bereshit, del Génesis en la Torá, y la última letra del Deuteronomio de Devarim, que cierra esa Torá, tenemos 32. Tenemos al corazón. O sea, con corazón, o desde el corazón. Dios nos está invitando a que nos conozcamos a nosotros mismos. Esto es un camino de interioridad, un camino de interiorización, un camino de conocimiento de uno mismo. Y en donde, como les dije al principio, no solamente vamos a hablar de espiritualidad, no vamos a aparcar la razón, porque cuando uno realmente se pone de verdad en el conocimiento de uno mismo, si hay algo que no debemos aparcar nunca, como seres pensantes, como seres humanos, es apartar la razón, por más que estemos en un camino espiritual. La Kabbalah es sabiduría, la Kabbalah es un camino de conocimiento, una sabiduría milenaria para el conocimiento, para el Da'at, y no podemos apartar la razón. Cada vez que nos ensimismamos en la espiritualidad, apartando la razón, en realidad nos estamos como narcotizando. Es muy común dentro de los caminos espirituales, por experiencia propia, de toda una vida en la espiritualidad o en la religión, narcotizarnos con todo lo que es espiritual, narcotizarnos con la Biblia, narcotizarnos con el Talmud, narcotizarnos, dormirnos con los textos cabalísticos y con todo el texto que hemos creado los seres humanos, con inspiración divina o sin inspiración divina. Pero es muy común tender a la narcotización, a adormecernos, a querer evadirnos. Y si queremos conocernos a nosotros mismos, lo último que tenemos que hacer es aparcar la razón. La Kabbalah de la Edad Media, la Kabbalah del siglo XII y XIII, aquí en la península ibérica, no era una Kabbalah narcotizante, sino un camino de conocimiento alternativo a la religión judía. Dentro de la religión judía, con la Biblia, con el Talmud, con toda la tradición, lo que hicieron los cabalistas del siglo XII y XIII, de los siglos XII y XIII, fue hacer una narrativa fantástica, pero a la vez
ellos no olvidaron la razón, no olvidaron de que nosotros somos seres pensantes y que para conocernos a nosotros mismos, y como dice también ese oráculo del templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo y conocerás al universo y conocerás a los dioses. Bueno, nosotros dentro del monoteísmo de la Kabbalah, conócete a ti mismo, conocerás al universo y conocerás a Dios. Pero si bien está planteada hoy la Kabbalah en el siglo XX-XXI, en el XXI, está planteada como un camino espiritual, que yo también lo he dicho, que también lo he presentado así. Cuando uno comienza realmente a investigar, y los invito a todos, de manera personal, que investiguen el siglo XIII, la Kabbalah del siglo XIII, la Kabbalah de Moshe de León, el que escribió el Zohar, o el que recompiló el Zohar escrito por el rabino Shimon Bar Yochai en el siglo II. Si realmente estudiamos con seriedad las fuentes, toda esta narcotización de la nueva era, del New Age, que estamos teniendo desde el siglo XX en adelante, no estaba en esos escritos cabalísticos del siglo XIII. Entonces ahora el Sefer Yetzirah, que aparece en el siglo, o reaparece en el siglo XII, y nos dice que con 32 senderos, que no es lo mismo sendero que camino. La palabra derech es camino, la palabra nativ es sendero, nativot, senderos, con 32 energías, con 32 senderos de sabiduría, grabó Dios, nos trazó un camino para que lleguemos a conocernos a nosotros mismos. Y acá voy a proponer la parashá número 3 en el judaísmo y en la Kabbalah, que es la parashá Lech Lechá, el llamado Lech Lechá, y también la parashá Yitro, o Jetró, que lleva el nombre del suegro de Moshe, la parashá no de este Shabbat pasado, sino del anterior. Estas dos parashot, tanto el Lech Lechá como la parashá Jetró o Yitro, son muy importantes que las leamos de la Biblia, de la Torá, que también investiguemos con nuestros libros de Kabbalah, con lo que podamos encontrar. Si necesitan luego que les pase información sobre esto, poder investigar, poder estudiar y saber la importancia de estas dos parashot, de estas dos porciones de la Torá, para poder entender el árbol de la vida con sus 10 sefirot, con sus 10 energías llamadas dimensiones, Keter, Jogma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Nexat, Od, Yesod y Malhut, y esas 22 letras que unen esas sefirot. Si vemos bien el árbol de la vida y tenemos 22 letras hebreas, y según el Sefer Yetzirah, dice que hay 3 madres, 3 letras madres. La Shin, que une Jogma con Binah, la Aleph, que une Gesed con Geburah, y la Mem, que une Nexach con Od. 3 letras madres. Después dice el Sefer Yetzirah, 7 dobles, 7 letras dobles, que son los senderos rectos. Y después dice 12 simples, que son los senderos que van así en forma de diagonal. Con 3 madres, con 7 dobles y con 12 simples. El Señor, Dios, ya con todos los nombres de Dios que figuran en el Sefer Yetzirah, creó todo. Hizo la creación. Ahora, cuando hablamos del árbol de la vida,
Y cuando hablamos de senderos en el árbol de la vida, tenemos que conocer bien las dimensiones, o sea, los 10 círculos, las 10 sefirot, pero también tenemos que conocer la historia que narran los cabalistas de cómo fue creado todo. Porque antes de este ordenamiento, antes de este cosmos, en donde aparece el árbol de la vida, hubo un momento, un primer momento, llamado Sinsun Aleph, o contracción Aleph, o Big Bang Aleph, para el que más o menos no conocen los términos cabalísticos, en donde para crear se formaron las vasijas y se rompieron. Hubo un rompimiento de vasijas, o Yevirat Kelim. Hubo un primer momento de creación, en donde el creador se contrajo a sí mismo, creó un espacio vacío, envió su rayo de luz infinita en un primer momento, creó la vasija para retener la luz, pero la creó y mandó el rayo de luz sin contracciones, y así como creó las vasijas se rompieron. Pero no se rompieron todas las vasijas, se rompieron las vasijas inferiores, las de las emociones, y la vasija de la materialidad. Se rompieron Gesed, Geburah, Tiferet, Nexat, Od, Yesod y Malhut. Entonces, en un segundo momento, el Creador vuelve a enviar su rayo de luz infinita al espacio vacío, en ese Sinsun Bet, en ese segundo momento de la creación, y ahí se forma todo el cosmos, y se forman los mundos, y se forman las Sefirot en Atzilut, en el mundo de Atzilut, en el mundo de la emanación, y aparece el árbol de la vida. El árbol de la vida con Keter, que significa corona, con Jokmah, que significa sabiduría, con Binah, que significa entendimiento o inteligencia, con Gesed, que significa bondad, que significa también gracia, también significa misericordia, amor, con Geburah, que significa fuerza, límite, juicio, con Tiferet, armonía, equilibrio, con Nexaj, victoria, con Od, gloria, con Yesod, fundamento, y Malhut, que significa reino. Pero lo más importante, cuando comenzamos a estudiar el tema del árbol de la vida, con sus dimensiones, con sus senderos, para hacer el trabajo del conocimiento de nosotros mismos, lo importante es saber que en Tiferet, en el centro del árbol de la vida, es donde está nuestro ser real y es en donde tenemos que conseguir la paz interior. Sin paz interior, si no logramos la paz interior, no podemos lograr la felicidad, no podemos lograr el amor, no podemos lograr nada. Es importante conocernos a nosotros mismos y lograr la paz interior. Tiferet es el centro del árbol de la vida. Si vemos ahí bien en el gráfico, todos los senderos que van a Tiferet, son muchos senderos. Pero hoy vamos a hablar del árbol de la vida, como dice la tradición, y también vamos a hablar de la vida con algún sendero importante, como puede ser el sendero que une Jokmah con Binah, que es el sendero de la Shin, que no es la primera letra hebrea. La primera letra hebrea del alfabeto hebreo es la Aleph, la que une el sendero de Gesed con Geburah. Después tenemos la Bet. La Bet une el sendero de Jokmah con Gesed. Después tenemos la Gimel, que une Binah con Geburah. La Dalet, que une Keter con Tiferet. La Hei, que une Jokmah con Keter. Así, Hei, Vav, que une Keter con Binah. Y podemos seguir así todas las letras, que lo vamos a hacer en el próximo curso de Senderos del Árbol de la Vida. Tenemos la Shin uniendo
Binah con Hukmah, la sabiduría con el entendimiento. Tenemos la Aleph con Gesed, uniendo a Gesed con Geburah. Y tenemos a Lamen uniendo a Nexak con Od. La Aleph es la primera letra del abecedario hebreo o alefato. Esa Aleph es una de las tres madres son Shin, Aleph y Mem. Como estamos cerca de Tiferet, vamos a comenzar con la Aleph, porque aparte de ser la primera letra del alefato, es también la primera letra que une las dos sefirot emocionales. Las dos primeras sefirot emocionales. Las sefirot emocionales o las dimensiones emocionales del árbol de la vida son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Son seis emociones básicas. Pero este sendero Aleph, esta Aleph, que también está relacionada con el aire, con Avir. Esta Aleph es tan importante porque es la primera letra del alefato con la que no comienza la Torá comienza con la Bet, pero sí comienza el nombre de Dios que se manifiesta en Keter, en la primera Sefirá, en la manifestación en el vacío. O sea, el nombre de Dios que todos conocemos como el nombre del tetragrama, Yud He Bab He, mal traducido como Yahvé o como Jehová, en la Kabbalah no lo podemos pronunciar, es Yud Hei Bab Hei, es un tetragrama, son 4 consonantes, pero el nombre de Dios más elevado, el que está en Keter, es Eye, Ayer Eye. Yo soy el que estoy siendo, o yo estoy siendo el que estoy siendo. Son todos los tiempos, es un presente continuo de todos los tiempos del verbo ser. Mal traducido como yo soy el que soy. No. Estoy siendo el que estoy siendo. Soy o soy el... sí, estoy siendo el que estoy siendo o soy el que estoy siendo. En un presente continuo. Ese es el nombre más elevado de Dios. Eye, que comienza con la Aleph. Que simboliza también a la dimensión llamada Keter o corona. Ese es el nombre supremo del Creador. La Aleph, si la vemos, que está ahí, la que está uniendo a Gesed con Geburah, tiene en realidad, está formada por 3 letras hebreas. Por una Yod superior, una Vav que está en el medio como partiendo a la letra, y otra Yod inferior. Ese nombre de Dios, Eye, nombre supremo de Dios en la manifestación en el vacío, es el nombre con el que se presenta Eye, Ayer Eye, lo escribieron ahí, ¿sí? Inés. Se presenta el creador o la divinidad a Moshe en la zarza ardiente. Eso está todo en el Éxodo o en Shemot. Cuando se presenta la divinidad a Moshe, se presenta con esos nombres, Eye, Ayer Eye, o con ese nombre, Eye. Los senderos en el árbol de la vida, y vamos a empezar con la letra Aleph, que es la primera letra del alefato, que vale 1, el valor numérico es 1. Dijimos que está relacionada con el aire, con Avir. Avir se escribe con Aleph, con Bab, con Yod y con Resh. Y la letra Aleph significa el 1. También es la letra con la que comienza la palabra Ejad. Dios es 1. Comienza con Aleph, Ejad. Pero también Dios es amor y comienza con Aleph. La palabra Javá o Ahavá, Ahava, también comienza con Aleph.
Y también con Aleph comienza la palabra yo, Ani, yo. O cuando el Creador se presenta a Moshe y le dice Anojí, que también es yo, pero ya el Anojí no es un yo para referirse al yo del ser humano, sino para algo superior. La palabra Anojí es yo también, pero un yo en el que el mismo Dios, o la misma divinidad, habla de sí mismo. Después vamos a hacer cuando veamos los senderos en el curso, vamos a hacer esa diferencia entre el Ani, del yo, que podemos decir nosotros, y ese Anojí, una palabra antigua, poco utilizada en la Torá, porque solamente la divinidad se presenta como Anojí, para decir yo. Pero también la Aleph es para At, para tú, mujer, o Atá, para el tú, cuando se trata del hombre. Entonces, es muy importante que comprendamos la importancia también de esta letra hebrea, que es una sola letra, pero está compuesta por 3 letras, por una yod, una vav y una yod. Y que si sumamos el valor de la yod superior y el valor de la yod inferior, tenemos 10 por un lado, 10 por otro, y esa vav que cruza o que separa esas dos yod, que vale 6. Y el valor numérico del tetragrama, del nombre de Dios que utilizamos como el nombre del tetragrama, como el nombre, decimos, inefable de Dios, que no es el más superior en la manifestación, pero es el que más utilizamos para hablar de Dios, más en la Biblia, también vale 26. O sea, Yud, Hei, Bab, He vale 26. La Yud o Yod vale 10, la Hei vale 5, la Bab vale 6 y la última Hei vale 5. O sea, el nombre de Dios como código en la manifestación, el nombre de Dios que decimos inefable de Dios, el más utilizado en la Biblia, el más utilizado en la Kabbalah, aparte del Ein Sof y otros nombres, ese código Yud, Hei, Bab, He vale 26 en la Kabbalah. Como valor numérico su peso es 26. Y también el valor numérico de la misma letra Aleph es 26. Si sumamos esa yod superior, esa bab que la separa y esa yod inferior, también el valor vale 1, como letra vale 1, porque la Aleph vale 1, pero si la desglosamos en esas 3 letras que la componen, también vale 26. Y la palabra Ahavá, que es amor, vale 13, y la palabra Ejad, que es 1, vale 13. Amor más 1 vale 26. Volvemos otra vez al número 26, la importancia del número 26. Eso anótenlo. El 26 en la Kabbalah. Que también suma 8. El 8 en la Kabbalah. ¿Qué significa el 8 también como arquetipo? Con el infinito. Cuando decimos que la palabra Ani, yo, o Anojí, comienza con Aleph, si vemos bien la palabra Ani, cuando nos referimos a nuestro yo, y a que con esto de los senderos, que tenemos que aprender los senderos en el árbol de la vida, para un conocimiento de nosotros mismos, desde la espiritualidad, pero sin olvidarnos de la razón, vemos que si hacemos un intercambio de esas letras de la palabra Ani, Aleph, Nun, Yod, en hebreo, también son las mismas letras que la palabra nada, Ein. Cuando decimos Ein Sof, que el Dios de la Kabbalah, el que se manifiesta como el Dios antes de la creación, cuando hablamos del Ein Sof, decimos el sin fin, el infinito. Pero Ein, la palabra Ein, que es Ani, pero con ese cambio de orden de las letras, Ein es nada. Y lo importante para conseguir la paz interior,
cuando hacemos el trabajo espiritual en Cábala, es lograr que nuestro yo, nuestro Aní, sea nada. Que nos vaciemos para poder, o sea, pero no que nos vaciemos, o sea, que nos olvidemos de la materialidad, que nos olvidemos del mundo, pero que dentro nuestro, para poder realmente hacer un trabajo espiritual, ese Aní tiene que ser Ein. Es como hacer del yo, vaciarnos para poder llenarnos, vaciarnos para poder conocernos, anular el yo, anularlo. El uno no es impar. A nosotros en la escuela nos enseñan que el uno es impar, es el primer número impar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. El 1 para la Kabbalah o en el trabajo de los senderos del árbol de la vida, el 1 no es impar. Es 1, es la totalidad. Es la totalidad de mi yo y es la totalidad de la anulación de mi yo, de la nada. La energía del aire, la energía del uno, la energía de la Aleph, es la energía de la fuerza corporal que tenemos como seres humanos. La letra Aleph significa la energía del equilibrio. Estamos cerca de Tiferet, estamos uniendo Gesed con Geburá. Y la unión de Gesed y Geburá produce el equilibrio. Hablamos que Gesed es la bondad, que Gesed es el amor, que Gesed es la misericordia, es la gracia, es el dar. Geburá es la fuerza, Geburá es el juicio, Geburá es el límite. Y nos dice Pilar que sí, que estamos en la triada del medio. Porque mi misericordia, mi bondad, mi amor tiene que tener un límite. Y cuando logramos que mi Gesed, que el Gesed de cada uno, trabaje con la Geburá, voy a poder ser bueno, voy a poder ser misericordioso, voy a poder ser una persona que da, pero con un límite, con el límite que le pone Geburá. Ser bueno con los demás, pero primero ser bueno con uno mismo. Entonces, de esa triada que tenemos en el medio del árbol de la vida, Gesed, Geburá, Tiferet, esa Aleph que une Gesed con Geburá, después tenemos a Yahet y también tenemos a Sade. Pero hoy vamos a hablar de la Aleph nada más. De ese equilibrio entre el Gesed, entre la bondad y los límites, tenemos la armonía y el equilibrio de Tiferet, la belleza de Tiferet. Y tenemos ahí el lugar, si se puede decir un lugar, en donde debe reinar la paz interior. Todo trabajo que hagamos con nosotros desde la espiritualidad y la razón, nos debe conducir a un primer escalón. A un primer escalón en esta escalera que es el trabajo espiritual en el árbol de la vida, que es la paz interior. Sin paz interior no podemos vivir una vida espiritual, no podemos conocer el amor, no podemos conocer la felicidad. Primero debemos conseguir ese equilibrio entre Gesed, Geburá y Tiferet. Sobre todo entre Gesed y Geburá para conseguir esa paz interior. La letra Aleph representa la energía del equilibrio y la mediación entre dos fuerzas tan opuestas como son la bondad
y el límite de la fuerza, que es Geburah. Por ese motivo, esta letra Aleph está compuesta por dos Yod y una Vav. ¿Keter es la esfera número 1 en el árbol de la vida? Claro que sí. También, si trabajamos el árbol de la vida desde Malhut hacia Keter, Keter es la esfera número 10. Pero es cierto, Keter es la esfera número 1, y cuando en el segundo intento de creación, en el Shinshun Bet, el creador crea con contracciones para que no se rompan las vasijas y para poder hacer cosmos del caos, Keter fue la primer sefirá formada, y Keter quería ser única. Keter como número 1 del árbol de la vida, como la sefirá número 1, Keter quiso ser solamente Keter. De hecho, todo el árbol de la vida puede ser resumido en Keter o en Malhut, de acuerdo a cómo trabajemos el árbol. El mundo superior está representado por la Yod superior en la letra Aleph, y el mundo inferior está representado por la Yod inferior también de la misma letra Aleph. El aire es el mediador entre el fuego y el agua. Dijimos que la letra Shin, que une Jogma con Binah, es Esh, es fuego. Y la letra Mem, que une Netzach con Od, la gloria con la victoria, la Mem, es Maim, aguas. Pero es cierto, Aleph es la letra que media entre el fuego y el agua. El aire media entre el fuego y el agua. Por ese motivo, el canal de Gesed Geburah es el sendero del equilibrio. Y por ese motivo, Tiferet está tan relacionada con ese sendero Aleph. La paz interior está tan relacionada con ese sendero Aleph. El uno era lo único que había. Antes de la creación, cuando hablamos de creación en la Kabbalah hablamos de cosmogonía, pero hubo un momento precosmogónico en donde la Ein Sof, el infinito, el sin fin, o la nada y el todo a la vez, era uno, era lo único que había. No se define por el 2, el 1 no se define por el 2. Estaba solo. El 1 o lo 1 era único. Aleph es el punto de equilibrio entre Keter y Malhut. No solamente es el punto de equilibrio entre Gesed y Geburah, entre la bondad y la fuerza o el límite, sino que también es el punto de equilibrio entre Keter y Malhut, entre la primera sefirá y la última sefirá, entre la corona y el reino. En la Kabbalah, cuando hablamos de corona, hablamos de Keter, cuando hablamos de reino es Malhut. Literalmente en hebreo, Keter es corona y Malhut significa reino. ¿Escuchan voces? Y en el medio, en Tiferet, cuando hablamos de la paz interior, cuando hablamos del equilibrio, cuando hablamos de la importancia de Tiferet en el árbol de la vida, es donde tiene que reinar el rey, el yo real nuestro. En el árbol de la vida hablamos de muchos yoes, pero los yoes principales, cuando hacemos el trabajo espiritual, es que Keter es el yo potencial de cada persona cuando hace un trabajo desde la Kabbalah, ¿no? Cuando hacemos el trabajo espiritual o el trabajo
de razonar sobre nuestra vida. Decimos que el yo ideal o el yo potencial está en Keter, que el yo real está en Tiferet, que el yo social, el yo que les vendemos a los demás, el del marketing, es el ego, que está en Yesod, y que necesitamos trabajar todo este tema de los yoes, o de los yoes, para poder en Malhut, en nuestro reino, en la materialidad, en el mundo inferior, en el mundo de todos los días, ser quienes realmente somos en nosotros mismos, en sí mismos. La Aleph no simboliza realmente al primer canal, no es el primer canal, es la primera letra del alefato. Si vemos el primer canal o el primer sendero, podemos decir que puede ser la Shin o que puede ser la Hei o la Vav. La que une Jogma con Keter o Keter con Binah. O Jogma con Binah. La Aleph. Tiferet sería nuestro yo superior, no. Nuestro yo superior realmente es Keter. Es nuestro yo real. Todo lo que podamos conseguir en Tiferet es lo que somos. Ruth, perdona, por favor, no te acerques mucho al micrófono porque está haciendo reverberación. Está haciendo, sí. Sí. O sea, todo lo que podamos conseguir de nosotros mismos, toda la paz interior que podamos conseguir de nosotros mismos. En Tiferet es nuestro yo real. Nuestro yo superior o nuestro yo ideal o potencial siempre lo vamos a tener en Keter. Y el yo más bajo o ese ego marketinero que se vende para poder ser querido, ser aceptado, en función de su egoísmo, narcisismo. Ese es el ego que está en Yesod. Pero el que está en Tiferet es el yo real. El yo verdadero es todo. Todo el árbol de la vida es nuestro yo verdadero. Verdadero es también el potencial. Verdadero es el real. Verdadero también es el que vendemos. Pero en Tiferet nos encontramos con toda la paz interior que podamos conseguir en Tiferet. Es la única paz interior que podemos lograr por nuestro yo real. Por eso la importancia de decirles que un primer escalón para conocernos a nosotros mismos, para trabajar bien el árbol de la vida, es conseguir la paz interior. Ahora, por la narcotización de la Kabbalah, leyendo los textos cabalísticos, leyendo la Biblia, leyendo toda la tradición judía y cabalística como un narcótico, o también razonando. Porque nos encontramos ahora en el siglo XXI con un problema, con una tensión. Volvemos al siglo XIII a ver qué querían decir los cabalistas del siglo XIII con el tema de la razón, cuando crearon todo este sistema de conocimiento y de sabiduría. ¿O nos vamos a narcotizar con lo que estamos haciendo en el siglo XXI, siguiendo a veces más a la New Age y a otras tendencias espiritualistas? Tenemos que decidirnos. Yo creo que para sincerarnos de lo que realmente es la Kabbalah que hoy necesitamos, con el mundo que tenemos, con la situación que tenemos, con un mundo que hasta, no sé si está ahora en pie de guerra, pero hacía 2 o 3 días atrás estábamos casi en una guerra, o estamos todavía en esa tensión de guerra. Post pandemia, o en plena pandemia, con todo lo que está pasando, ¿nos vamos a seguir narcotizando? ¿O vamos a utilizar el árbol de la vida y todos los textos cabalísticos del siglo XII y XIII y los del siglo XX y XXI, y también todo lo que hubo en el XVI y lo que hubo en el XVIII,
también dándole un lugar a la razón. Es una decisión personal. Yo creo que espiritualidades narcóticas tenemos bastantes. Cada uno que se fume el porro que quiera. Pero me parece que definir la razón, cuando hablamos de razón, hablamos de ser no solamente seres sintientes, personas que queremos sentir, que ante el caos y todo lo que tenemos queremos vivir experiencias emocionales, mágicas, sino que además, con la razón, los mismos cabalistas del siglo XIII nos están invitando a pensar. No solamente eso de que si tanto pensás y le das vuelta al coco, sos un infeliz. No, vas a seguir siendo un infeliz si te seguís narcotizando con una vida mágica. Si seguís esperando de que papá Dios, mamá iglesia, mamá sinagoga, te narcoticen para no pensar. Los cabalistas del siglo XII y XIII, con el contexto que tenían, no, para nada ideal. Un contexto de cruzadas, de persecuciones, pogroms, peste que había, se la machacaba a los judíos. Con esa situación, ellos escribieron una narrativa fantástica, porque es verdad, el Zohar, si lo comenzás a leer, te habla del mundo superior y del mundo inferior, y de unir el mundo superior con el mundo inferior, y de que lo importante es entender el mundo superior para poder entender el mundo inferior, pero cuidado, eso es lo que repetimos como loros, pero no por investigación propia, sino porque repetimos a otros cabalistas o lo que encontramos en internet o a nuestros propios maestros. Si analizamos y estudiamos realmente la Cabalá medieval, para nada se rechaza la razón y se rechaza el pensar. La Cabalá es un camino de sabiduría, un camino de conocimiento. Si es conocimiento, estamos hablando de sabiduría y de entendimiento, y estamos hablando de razón. Entonces la propuesta del árbol de la vida, con sus dimensiones, con sus 22 senderos o 32 senderos, como dice el libro, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, nos propone también darle un lugar a la razón, analizar nuestro interior, nuestra propia interioridad, para que podamos descubrir no un Dios externo, no una divinidad externa. Sí, el Talmud también habla de razón y lógica. Pasa que en los últimos 2 siglos, o del siglo XIX en adelante, o desde el XX en adelante, hemos rechazado lo que se había dicho antes, en los siglos II al VI, en los siglos XII y XIII, también en el siglo XVI en Safed. Después vino la iluminación, vino el mundo, vinieron en el siglo XVIII las grandes, qué sé yo, la Revolución Francesa, la creación de Estados Unidos, el mundo de la razón, del iluminismo. Y hubo una tendencia en el siglo XIX a retroceder y después en el siglo XX a sacar una cabalá espiritualista, consumista, para las masas y olvidándonos de la razón. Pero lo que nos proponen los textos del siglo XII y XIII, también el Talmud del siglo II y VI, lo que nos propone realmente el Sefer Yetzirah es que para poder conocernos a nosotros mismos,
tenemos que integrar la espiritualidad y la razón. Ser personas con emuná, personas con fe, pero personas pensantes, no borregos. Al que viene un cabalista de YouTube, o viene un cabalista que mola, porque lo siguen miles, y comenzar a alienarnos con magia. Porque la Kabbalah puede ser totalmente liberadora, como puede ser totalmente esclavizante. Depende qué Kabbalah quiera seguir. La Kabbalah teosófica, la Kabbalah estática, la Kabbalah mágica. Yo creo que tenemos que abstenernos de la magia. Sí, aceptar la espiritualidad, aceptar los textos espirituales que nos han venido por tradición, pero también prestar atención, prestar atención a la razón. Es cierto, después del iluminismo del siglo XVIII, la religión, no solamente la judía, también la católica, también la protestante, hizo un retroceso. Se asustaron del iluminismo, se asustaron de la razón y retrocedimos a la magia, como en los tiempos míticos. Nos fuimos al mito, al rito. Hubo un retroceso. Claro que hubo un retroceso, por miedo a lo que la razón podía sacarnos a la luz. Porque en ese Tiferet, en esa dimensión de Tiferet, en ese sendero de Aleph que une Gesed con Geburá, y que en armonía de Gesed y Geburá dan a luz a Tiferet y a la paz interior, en ese proceso de autoconocimiento, cuidado. Cuando le aplicamos razón, duele. Duele. Porque podemos tener la careta del buenismo, la careta que en Yesod, que la dimensión de Yesod, podemos venderles a los demás. El yo social, el ego. A ver cómo me vendo, a ver cómo me compran. Pero cuidado, cuando hacemos el trabajo para lograr la paz interior, hacemos el trabajo desde la razón, espiritualidad y razón, que no se contradicen. Ciencia y fe no se contradicen. Aunque dicen algunos que sí, no se contradicen. Cuando hacemos el trabajo del conocimiento de nosotros mismos, de nuestro yo real en Tiferet, y nos encontramos que el único camino a la paz interior es comenzar a sacar la basura debajo de nuestra propia alfombra, eso asusta. Asusta mucho. Porque yo puedo ir de buena persona. Yo soy la de la Geburá, tú sabes, son las 9. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, bueno, la pregunta. Vamos a dar lugar a la pregunta, a las preguntas, porque es la importancia del tema de la historia, o sea, esta historia de aprender los senderos del árbol de la vida, cuál es realmente la intención de volver a los textos del siglo XII y XIII, ya dándole un poquito más de lugar también a la razón, no tanto a la espiritualidad espiritualoide, narcótica. Y bueno, comenzamos por la Aleph, porque es la primera letra del alefato, y porque es un sendero que es muy importante, porque es la letra del nombre de Dios que se manifiesta en Keter, Eye, porque es la letra de la palabra Ejad, que significa uno, porque es la letra inicial también de la palabra amor, y porque es la letra del ser uno mismo, de nuestro yo, de Anojí, de la divinidad como yo, de At, de tu mujer, de Atá, tu varón. Entonces es tan importante
Pues comenzamos cuando tú me digas las preguntas. Me hagamos esas gustaría preguntas. añadir, si me permites, un pequeño comentario Sí, que es sobre la letra Aleph, que hemos estado estudiando hoy, que si se fijan está entre la Sefirá de Geburah y Gesed. Y Aleph es aire. Con lo cual, cuando tú estás en ese estado de ira y quieres entrar en Gesed, en la calma, en la misericordia, respira. Saben que que el largo de la vida es un libro de instrucciones. O sea, cada letra te da una instrucción para pasar de una Geburah a la otra. O sea, en el caso de Aleph es respirar. ¿Sabes? Cuando estás ahí en estado, estás enmorecido de ira, la respiración sí, te pasa. sí, Era sí, un sí, sí, comentario. sí, sí. Por favor, también me gustaría, Ruth, que hablaras sobre tu próximo curso que empezará el 9 de febrero. Sí, el nuevo curso comienza el 9 de febrero, miércoles 9 de febrero, también esta hora. Va a durar 1 hora y cuarto de clase más 15 minutos de preguntas. Va a ser el estudio de los senderos del árbol de la vida. Claro que vamos a tocar también las dimensiones, para el que nunca tuvo una experiencia con la Kabbalah. Entonces, de conocer Keter, Jogma, Binah, Kesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut, y los senderos, empezando por la Aleph, siguiendo por la Shin y por la Mem, y después vamos a empezar ya con los senderos que unen Keter con Jogma, Keter con Binah, y vamos a ver durante 8 clases. El curso va a durar, el primer curso van a ser 11 letras. Y el segundo curso que va a continuar van a ser las otras 11 letras, siempre tocando también las dimensiones. Es decir, que este curso de los senderos del árbol de la vida no lleva 4 clases, lleva 8. Y este curso va a comenzar la semana que viene. Tiene un costo cada curso o sea, la mitad de las letras y la segunda otra mitad, de 70 euros cada curso. Y vamos a utilizar no solamente material que hable de los senderos, sino también vamos a utilizar textos antiguos como el Sefer Yetzirah y el Ba'ir, que son 2 de los 3 principales libros de la Kabbalah, que son Sefer Yetzirah, Sefer Ba'ir y el Zohar. Va a ser por Zoom, va a durar 90 minutos. No sé qué más puedo decir, Inés. Si tienes más información, yo sé la que me escriba. Claro, voy a dar el programa en estos días. Mañana mismo voy a mandarle a Inés el programa de estos 8 clases, que primero van a ser 4 clases y después otras 4 clases. Perfecto. Pero en realidad son 8. En realidad son 8. Quien quiera cursarlo, o sea, como se van a quedar a la mitad, pueden pagar cada curso o pueden pagar los 2 cursos. Todo eso lo ven con Inés, yo no me, o sea, eso se dedica a Inés. Yo solamente doy clases. Perfecto, gracias. Y explico más o menos cómo va a ser el tema de los senderos. Va a ser un camino de autoconocimiento. A ver, ¿alguna pregunta? Sí, hay preguntas aquí. Espera, vamos a dejar de compartir pantalla. Entonces, dice, para ser uno mismo o conocerte, ¿no es hacer aquello que realmente te hace sentir bien? No, realmente no. Eso es lo que nos venden. Lo que nos vende la nueva era, lo que nos venden algunos cabalistas, algunos profesores de diferentes ramas de la espiritualidad, es que si hacemos si hacemos realmente lo que nos sienta bien, lo que sabemos hacer, no. El conocimiento hacia uno mismo es salir de nuestro lugar de confort, es sacar la porquería de debajo de la alfombra y es enfrentarnos a lo que realmente somos. Porque tarde o temprano,
Si no lo hacemos, nos va a pasar factura. Y lo digo con la experiencia de tener 50 años recién cumplidos y tener todavía que seguir sacando basura debajo de la alfombra de mi vida para poder conocerme a mí misma, para poder crecer. Y no es haciendo lo que más me gusta, es haciendo lo que no me gusta. Y es escuchando lo que no me gusta oír. Y con esa tendencia que tengo, con mi carácter de a veces de ir a cuchillo cuando me decís algo que no me gusta. Y ser totalmente, a veces, orgullosa, cuando lo que tendría que reinar ahí es la humildad. ¿Y cómo se llega a la humildad? Se llega por la razón. Se llega por ser un ser pensante, no hacer lo que a mí me gusta. No porque a mí me gusta bordar en punto de cruz, voy a ser feliz realizándome bordando punto de cruz, o porque a mí me gusta estar en una radio, o estar enseñando, o estar haciendo negocios. Como soy feliz y me sale bien, porque casi siempre lo que nos gusta es lo que nos sale bien, por naturaleza. Pero así no crezco. Es mentira. Y así no soy feliz. Es mentira. Juanjo, ¿querías preguntar? Que te he visto con la mano levantada. Sí, es que me dolía la mano. Ah, No, Ruth, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo quería preguntarte sobre lo que hablas de la suciedad debajo de la alfombra, cuando barremos y levantamos la alfombra y metemos la basura debajo. Sí. Eso también depende del conocimiento de causa de cada persona, de la personalidad propia de cada persona. Hoy por hoy estamos viviendo una época en que nos estamos echando la basura escondiendo la basura, pero que si eso depende de cada persona, según su conocimiento, ¿cómo se dice? La conciencia de Claro, pero cada esa uno. conciencia, Y de la personalidad propia de cada persona, que hoy no hay personalidad propia. Hoy hoy vamos como corderos, hoy vamos en masa detrás de lo que se nos dice. eso. Pero sea el político, sea el rabino, el pastor, el cura, el político de turno o el Por la cabalista, televisión, sea por las quien noticias. sea quien sea, vamos, no somos seres pensantes, nos manejamos por inercia, vamos detrás del líder y lo primero que tiramos es siempre la porquería debajo de la alfombra y sabiendo de que la alfombra siempre se levanta. Es imposible que la alfombra no se levante. Algún día se levanta, Siempre. siempre. Y entonces vas a ver. Y cuanto antes sea mejor. Exacto. Ruth, otra pregunta, dicen, ¿te refieres también a la importancia de ver nuestras sombras? Por eso, la sombra es la basura. O sea, cuando alguien, tú que te crees, o sea, me pasa a mí, que voy de buena por la vida, buena persona. Puedo venderme, te digo. Ay, yo tengo ahí algo que escribí alguna vez. Cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo ver más que la verdad, cuando no hay apariencias, cuando lo único que hay es enfrentarte a vos mismo o a ti mismo. Ahí todas las máscaras se caen. Ahí toda la piedad que aparenta, todo se cae. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Te machacás, te angustiás? ¿O te pones a pensar de cómo salir de ahí? ¿O a quién pedir ayuda? Eugenio nos dice, y cuando no te quieres engañar. Claro. Otra pregunta, ¿y cómo saber en qué sendero te encuentras? Cuando comenzás a ver los senderos, las letras y los senderos, cómo significan, y esa conexión entre las diferentes dimensiones del árbol de la vida, ahí comienza a salir para ti la iluminación y sale a la luz realmente quién eres. Nos dice Marian, esta película está muy bien hecha y esa porquería se va proyectando fuera. Totalmente, lo que pasa es que no nos damos cuenta.
El tema es que nuestro autoengaño, al final, con el título de miedo o de vergüenza o de culpabilidad, terminamos engañando a otros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Lo hacemos en forma inconsciente. Es que ni siquiera lo hacemos porque somos malas personas hacia la vida. Nosotros sabemos, a veces coloquialmente ponemos otra palabrita, ¿no? Yo por eso digo que cada cual haga su juicio de valor de lo que escuche, cada cual. Y si tienes personalidad propia, sales adelante. Si te fías de lo que estás todo el día viendo en la pantalla, en las noticias, te vas a morir mañana. Porque Sí. del miedo viene el terror y del terror te bajan las defensas y cuando te bajan las defensas te entran enfermedades. Pero eso no es de ahora, es de toda la vida. Sí, es de toda la De vida. toda la vida. El tema es que cuando nosotros tomamos conciencia, no podemos tomar conciencia si no razonamos. No podemos tomar conciencia. Eso ahora mismo Si no somos escasea. pensantes, si no pensamos. Escasea. ¿Eh? Que la razón escasea. Y yo no estoy diciendo que yo tenga ninguna razón, porque a lo mejor también estoy perdido en el túnel del tiempo. No, la razón escasea para mí. Sí, sí, escasea. La razón escasea para mí. ¿Cómo podemos distinguir el charlatán, el vendehumo del verdadero camino? Estudiando la Kabbalah del siglo XIII. Yo digo una cosa. Que nos dicen que está superada, es mentira. Cuando nos dicen, hemos superado la Kabbalah del siglo XII y XIII, o del siglo XVI en Safed, ahora tenemos una nueva Kabbalah. Yo enseño una nueva Kabbalah contemporánea, pero como cabalista contemporánea o como estudiante de Kabbalah en esta etapa contemporánea, o sea, en este momento de la historia, tengo que reconocer que tiendo a espiritualizar todo, a tirar mi basura bajo la alfombra, a creer mágicamente en que Dios va a salvar a esta feligresa. Dios es cada uno. Ya, Dios no está fuera nuestro, Dios está en nuestro interior. ya lo El dice. tema es que para poder encontrar ese Dios, que es esa chispa divina que tenemos que hacer un trabajo de autoconocimiento y de encontrarnos con todo lo que realmente somos. El tema es que, como digo, es una cuestión, a veces hablamos de miedo, a veces hablamos de culpabilidad, hablamos de vergüenza. No, es orgullo. Es orgullo. Es orgullo. Ruth nos dice, Eugenio, que si no nos cuestionamos, no razonamos. Y bien, claro, pero a veces el cuestionamiento viene cuando lees. Claro. Cuando estudias, cuando te pones a investigar. Dice Mari Carmen Alexis para todos. Pero, Siento que para empezar el sendero, ¿cómo? No, que te decía que había más preguntas antes, pero no importa, sí, contesta esa. No sé lo que quiso decir. No lo leí bien. Tiene mucha culpa, dice. Pues no sé que si para poder comenzar... Espera, te voy a leer las que están pendientes. Me gustaría que nos expusieras un poco más sobre la conexión con el soy, el que estoy siendo. Claro, bueno, la palabra Eye en hebreo, que es Aleph, Hei, Yud, Hei, que es el nombre de Dios en Keter, significa no yo soy el que soy, como nos han traducido. Realmente, esa palabra hebrea contiene todos los tiempos verbales del verbo ser. Fue traducida como yo soy el que soy, pero también es traducida como estoy siendo el que estoy siendo. O yo soy el que soy, fui el que fui, seré el que seré. Pero no podemos excluir todos los tiempos verbales del verbo ser. En esa palabra que en Keter es el nombre de Dios. Dice que yo siento culpa y deseos de castigarme.
casi siempre todo este tema de la culpa y del deseo de castigarme surge, sí, dice, es un concepto que no puede ser traducido directamente sin ser explicado como lo está haciendo Ruth. Gracias. No, el tema es así, cuando nosotros comenzamos a conocernos a nosotros mismos, esto no significa que no tengamos que ir a terapia, ¿eh? Lo podemos hacer con el árbol de la vida, de una forma rudimentaria, lo podemos hacer realmente para más o menos ver de qué va, cómo está el percal, cómo está nuestra vida, pero a veces encontramos cosas que tenemos que ir a terapia. O sea, como estudiante de Kabbalah o enseñando la Kabbalah contemporánea, tengo que decir que si yo encuentro en mi vida cosas que necesito diván, tengo que ir al diván. Más allá que yo haga un camino espiritual o trate por medio del estudio buscar el conocimiento para ser una persona que piensa. Pero no, si no puedo evitar el diván, tengo que ir al diván. Acerca de soy el que estoy siendo, me refiero a qué sendero ayuda a conectar con ese nombre. El sendero que ayuda a conectar al yo real con el yo potencial es el sendero Dalet. Dalet es la cuarta letra del alefato hebreo y también Dalet tiene las mismas letras, y uno deletrea la palabra Dalet que Delet. Delet y Dalet tienen las mismas letras hebreas y significan puerta. El sendero de la Dalet que une a Tiferet con Keter, la energía de la Dalet es la energía de la apertura, es la energía de la puerta que une mi yo real con mi yo potencial. O sea, es una apertura. La energía es una energía, vale 4. La Dalet tiene mucho que ver con el conocimiento, con el Da'at. Cuando hablamos de conocimiento en Kabbalah, estamos hablando del conocimiento bíblico, de un conocimiento desde la Kabbalah y desde la Biblia misma, conocimiento bíblico, conocimiento cabalístico, hablamos de una copulación entre la sabiduría y el entendimiento a nivel sexual. O sea, cuando dice la Torá que Adán conoció a Eva, hablamos de un conocimiento sexual. Entonces, cuando hablamos de que la sabiduría y el entendimiento copulan, y que Keter representa todo el árbol de la vida, a todo el Adam Kadmon, y que Keter quería ser solamente Keter, aunque después se formaron las otras Sefirot, y que también Keter en realidad también es Malhut, y Malhut es Keter. Esas cosas las vamos a ver en el curso. El sendero que une Keter con Tiferet es la Dalet. Es la energía de la puerta, de la apertura, del conocimiento. Y para haber conocimiento tiene que haber estudio, experiencia y estudio. Y dejar de hablar de la experiencia y la experiencia y la experiencia y la magia y la magia y la magia. Estudio que nos va a llevar al conocimiento, en donde la sabiduría y el entendimiento van a copular, y también nos van a hacer seres pensantes, no seres que vamos como borregos, escuchando todo lo que vamos escuchando en Cuarto Milenio, como es en el programa de Iker Jiménez, en los noticieros, cuando escuchamos al presidente, a la ministra. O sea, y también... Para no dejar a nadie atrás de las preguntas, sí, voy a leerte las que no están pendientes. sí. ¿Vale? Mira, María nos dice, siento que para empezar el sendero tenemos que ser conscientes de que estábamos en una mentira. Totalmente. Vivimos mentidos, o sea, nos vivimos mintiendo a nosotros mismos, vivimos en un mundo de mentira, y hasta que no nos enfrentamos al espejo, y a ver a quién reconocemos, quién es el del espejo. La pregunta mía es quién es el del espejo. ¿Hay un orden para iniciarse en los senderos o es individual? Los senderos del árbol de la vida casi siempre los vamos a ver por medio del orden de las letras en el alefato,
Podemos hacer, por medio del Sefer Yetzirah, podemos enseñar la Aleph, la Shin y la Mem, después las simples, las dobles y las simples, o podemos hacerlas por el orden del alefato. Esas 22 letras podemos hacerlas en el orden de Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dice Eugenio, es un concepto que no puede ser traducido directamente sin ser explicado como lo está haciendo Ruth. ¿Sí? Porque el verbo ser no existe en hebreo, dicho sea de paso. No, el verbo ser en hebreo está en todos los tiempos verbales. No existe más que eso. Vale. Cuestionar siempre todo, no dogmas. Nos han quitado el conocimiento crítico, estamos en pensamiento único. Sí. Y estamos en pensamiento único, y lo peor de todo, que es para ser borregos, para que nos manipulen. La religión es el opio del pueblo. La religión y las espiritualidades nuevas también. Y si descuidamos lo que escribieron los cabalistas del siglo XII y XIII, hasta la Kabbalah, puede ser un opio. Por eso estoy ahora recalcando y reconociendo también dentro de mí misma mi tendencia al dogma, mi tendencia a la espiritualidad, mi tendencia a espiritualizar todo y a tener un pensamiento mágico. Yo estoy reconociendo mi propio pensamiento mágico. Pero también lo estoy haciendo desde la experiencia de encontrarme que cuando avanzo en el estudio o en la vida por medio de las experiencias y los palos, esa alfombra donde yo guardo toda la porquería se levanta, y cuando se levanta tenés dos opciones: o te disparás por la espiritualidad y la magia, o te pones a pensar cómo lo solucionás. Hay dos caminos. Uno te va a alienar más que otro. Uno te va a alienar y el otro te va a liberar. Y si vamos a estudiar Kabbalah y vamos a estudiar los senderos del árbol de la vida, con quien quiere estudiar este curso, conmigo misma, en propia experiencia, vamos a ver si nos podemos hacer cargo de nosotros mismos para poder conseguir esa paz interior, ese autoconocimiento, y para poder tener la valentía de levantar la alfombra a nosotros mismos. Porque es muy de cobardes meter la porquería bajo la alfombra. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, solo tiene que levantar el micrófono y hacerla. Juanjo, dime. Antes que me olvide, dos cosas. ¿Qué te dice? Antes explicaste lo del camino y el sendero. Sí. Esto está dentro de un ritual navajo de recuperar la vida de alguien, y dice eso de el camino del sendero bendito. Siempre se me quedó. Sí. Es una de las mejores películas de Expediente X, que siempre la veo muchas veces. Cuando recuperan la vida de Mulder, el navajo, se reúnen y al final dice el agente del FBI está recorriendo el camino del sendero bendito. El camino y el sendero es muy diferente. Sí. Al camino lo hacen otros, al sendero lo haces vos. Lo mezcla. El tema es que se mezcla el camino y el sendero, porque hay un camino que te lo hicieron otros para que vos camines. Pero hay un sendero que lo tenés que hacer tú, que lo tenés que hacer vos. Exacto, puede coincidir en tramos, pero no en toda su dimensión. Claro, en tramos puede haber camino y sendero, pero el tema es que hay un camino. Es que esto está en el profeta Jeremías, está en la Torá, está en el Tanaj. Está en la cuando historia dice, volved a las sendas antiguas, a los caminos antiguos, esa vuelta a los caminos antiguos, para poder encontrarnos con nosotros mismos. Estamos invitados a volver a esos caminos antiguos y que nosotros hagamos sendero en ese andar. Es volver al camino y al mismo tiempo hacer sendero. Lo dijo Serrat nuevamente, se hace camino al andar. Claro. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. En realidad es, caminante hay camino, pero se hace sendero al andar. Pero haz el tuyo propio, haz el tuyo propio. O sea, hay que hacer el propio, hay que hacer de tanto sendero hacer el camino.
¿Alguien Sí. más quiere preguntar alguna cosa? ¿A Nieves? No, a Nieves como calladita. Elena, Nancy. Antes de irnos, déjame decir algo, porque se me ocurrió anoche, después de hablar con Ruth. Sí. Inés, ¿te acuerdas de Adrián Pérez de Vera? Sí, cabalista además. Lo tuviste, estuvimos en la emisora hace ya 4 años por lo menos. ¿Te acuerdas que lo llevé? Sí, sí, me acuerdo. Vivía en el Puerto de la Cruz. Sí. Bueno, pues anoche me acordé, a mí me da que Adrián me metió en esto, o te dijo a ti, mete a Juanjo, o te dijo a ti no sé qué. Adrián hace 2 años que se fue. Se fue en Chile, estaba en Chile cuando se fue. Ya no está entre los vivos. Ujú. Adrián estuvo en el estudio, hablamos de cábala, él habló de cábala. Ayer me dices tú lo que me dijiste. Anoche me acordé cuando hablé de Ruth, con Ruth, que le puse incluso el programa que yo hice en el año 12 con Adrián, hablando de cábala. Y anoche me quedé yo pensando, se me vino, digo, joder, qué causalidad. Adrián estuvo contigo, estuvimos los 3 y alguien más en el estudio. Sí. Me hablaste de Ruth, hablar de cábala y resulta que... Juanjo, que la Kabbalah te encuentra a ti, no tú a la Kabbalah. O sea, que la Y Kabbalah te entonces yo encuentra. digo, Adrián está aquí en medio de nosotros. Y no hay casualidades tampoco, Juan. No, no No existe hay casualidades. casualidad. Tú sabes que el día que vino Adrián, lo cuento como una anécdota, el día que vino Adrián al estudio a grabar, vino a mi programa, vino Juanjo y vino Nandi, me parece también. De repente se hizo una calma en el estudio que yo decía, pero ¿qué pasa? Todo el mundo hablaba relajado, todo el mundo con una calma, incluso José, que es nuestro regidor, que siempre nos dispara a través de la ventana de la radio, no sé qué, y corta y no sé qué. Ese día no dijo ni una palabra. Yo dije, pero además, cuando este señor se marchó, nos quedó como una calma en el cuerpo y yo decía, pero ¿cómo es posible? La energía que ese hombre emitía fue lo que me sorprendió. Inés, eso te lo explica la Nazaret Castellano. Nazaret Castellano. Castellanos. Y compatriota tuya, está haciendo un estudio fabuloso sobre neurociencia. Ah, Y le sí. explica absolutamente lo que pasa y es lo que está pasando en este grupo. Que estamos todos sintonizados en lo mismo, por lo tanto armonizamos nuestras energías, ¿no es cierto? Y los disonantes no entran. Entonces al final estamos tan imbuidos en el tema que estamos todos vibrando en la misma energía. Sí. Ella lo explica desde el punto de vista científico, no espiritual, no nada, científico. Y eso es. Gracias. Pero como dice Ruth, ¿no? Lo científico y lo espiritual están de la mano. Aquí tengo a Nazaret. O por lo menos yo creo que no se excluyen. No se excluyen, efectivamente. O no deberían excluirse. Porque los cabalistas del siglo XII y XIII, si realmente estudiamos sus vidas, eran médicos. Ruth, Algunos joyeros, algunos otra cosa, alquimistas, ¿eh? otra cosa, cuando tú comenzaste a leer el Sefer Yetzirah que tienes ahí, Sí. comenzaste con todos los nombres de Dios. Yo no Sí. sé si estás interiorizada con la costumbre sufista de musulmana. Hacen exactamente lo mismo. Cuando se nombra un nombre, se nombran todos, cada uno Claro. con su energía. Sí. Y tú sabes que los cabalistas de España estaban en completa relación con los sufistas y hablaban el mismo idioma y las mismas ideas, todo lo mismo. Y realmente a veces como judíos o como cabalistas, siempre atribuimos todo, como que desde la Kabbalah descubrimos todo, o como desde el judaísmo descubrimos todos, y realmente hemos tenido influencias. La influencia sufista, o sea, del Islam en España, que fueron 8 siglos, que los judíos acá en España estaban desde la época de los fenicios, y esos 8 siglos de Islam Convivieron, pues, convivieron y fueron Claro. realmente, si ponemos a pensar, no hemos tenido en la era cristiana, en España, en Sefarad, no hemos tenido tantos años como lo que estuvieron los musulmanes acá. Yo quiero O sea, corregir eso, permíteme, Ruth. No es que estuvieran, es que nosotros éramos la población musulmana, los que estaban antes. O sea, no es que hubiese una convivencia, es que los verdaderos habitantes eran los musulmanes. Y los bueno, judíos. mira, hay una gran, estoy
charlando con un amigo, que él siempre sostiene que no era que había españoles cristianos, judíos que venían de afuera, musulmanes que venían de afuera. Había españoles judíos, españoles musulmanes y españoles cristianos. Hurra, eso es. Pero Lo que pasa es que siempre y vemos como los judíos o los musulmanes como extranjeros. y eso No del era tiempo de los fenicios, que llegaban allí. Claro. Pasa que, bueno, que se nos ha contado la historia distinta, y te lo digo yo hasta ayer creía de que no eran españoles judíos o españoles musulmanes, que eran extranjeros. No, me dice esta persona, no, Ruth, eran españoles que practicaban el judaísmo, españoles que practicaban el islam y españoles que practicaban el cristianismo. Es que son 8 siglos, que son muchos días. 8 siglos. Nieves, 8 como siglos. siempre, me vuelve a sorprender, doña Nieves. Hace 15 años que conocí a Adrián y he acudido a muchos de sus cursos. Madre mía, Nievita, luego en la sobremesa nos cuenta. Efectivamente, luego os cuento. Bueno, pues son ya las 9:30 aquí en Tenerife. 10:30 en Madrid. Exactamente. Nancy dice que está muy agradecida por esta charla, que es muy importante, con todas estas enseñanzas, que le encantó. Una gran charla. Bueno, pues Ruth, como siempre. Bueno, gracias a todos. Recordarles que el día 9 comenzará el curso de los senderos del árbol de la vida, que impartirá Ruth. Será los miércoles o en una hora. Serán 8 clases, pero como con Inés se van a comunicar y pueden ser, las pueden tomar como 4 y 4 o todas, o las 8. O sea, ese tema administrativo lo lleva Inés. Entonces me pregunta que yo les digo. Pues agradecerles a todos que estén aquí, como siempre. Muchas gracias, Muchas Ruth, gracias, muchas gracias. por compartirnos una parte de tu vida y descubriéndote. Claro. Levantar la alfombra. Muchísimas gracias. Pues gracias. Muchas gracias. La grabación.